Jorge Arreaza comenzaba su discurso ante la Comisión de Narcóticos en Viena. Entonces, decenas de diplomáticos se pararon en rechazo con el régimen chavista. Los representantes de numerosos países europeos y americanos abandonaron este jueves la sala en el momento en el que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, tomaba la palabra ante la Comisión de Narcóticos de la ONU en Viena. Decenas de representantes europeos y americanos, entre ellos de Estados Unidos, Canadá, Perú, Brasil, Francia o Rumanía, país que preside este semestre la Unión Europea, se levantaron cuando el presidente de la Comisión de Narcóticos anunció el turno de intervención del ministro venezolano. El pasillo se llenó de los funcionarios que salían del lugar. Más de 50 delegados abandonan la sala durante la intervención de Arreaza. Qué desfachatez pretender hablar en ese foro cuando por años han promovido el crimen organizado en Venezuela, condenó el diputado Francisco Sucre, titular de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Esos países han reconocido al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El pasado día 27 de febrero se vivió un episodio similar, cuando una veintena de gobiernos boicotearon el discurso de Arreaza en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y abandonaron la sala apenas este ingresó en ella. El representante chavista también aprovechó su paso por Viena para reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Moscú es un estrecho aliado del régimen de Maduro y ha reiterado su apoyo ante el recrudecimiento de la crisis.